Hola chicos, buen día. ¿Me escuchan? Buen día, profe, se escucha. Buen día, profe. Buen día, sí Hola, se profe escucha. Juan, buen día. Bien. ¿Cómo están? Nerviosos, supongo, ¿no? Sí, re nervioso. No, tranquilo, chicos. Hoy tienen el parcial de fundamentos, ¿verdad? Primer parcial. Sí, profe. Bien. ¿Estudiaron? ¿Más o menos? Esperemos que sí, chicos. Esperemos que sí, que hayan estudiado. Les deseo todos los éxitos para hoy, ¿sí? Siempre el primer parcial tiene como mucha carga emocional, mucho nerviosismo, ¿sí? Eh, pero después cuando vean el aprobado, la satisfacción que les trae es muy grande, ¿sí? Así que les deseo todos los éxitos para hoy. Así que bueno, no nos vamos a perder mucho hoy en la clase, vamos a ir a lo concreto, así se pueden ir a repasar las últimas horitas previas al parcial, ¿les parece? Sí, profe. Bien. Chicos, la clase de hoy sí es una clase de repaso de la primera parte, ¿sí?, de la unidad número 1. El desarrollo de la segunda parte de la unidad número 1 ya la vieron con la profesora Lucrecia, ¿sí? Ella me escribió hoy a la mañana y me dijo que si los alumnos les solicitan una nueva clase porque no entendieron, porque les cuesta comprender algún tema o algo similar, que le escriban en el foro de Petco, que ella vuelva a reprogramar una clase, ¿sí? Así que tengan presente eso. Yo les voy a pedir, chicos, que no pierdan tiempo en copiar lo que yo les voy a mostrar ahora, porque se los voy a subir hoy a la plataforma, ¿sí? Apenas terminemos el Zoom, yo se los subo, entonces van a tener el PowerPoint. Así que no pierdan tiempo en escribir, sino en comprender, en tratar de entender, de analizar cada ejercicio que yo les puse, eh, así lo podemos entender y lo podemos resolver en conjunto, ¿sí? Bien, acá. Bien, chicos, yo voy a empezar a compartir pantalla, así que si ustedes ven, si a ustedes los deja ver que hay alumnos que solicitan ingresar, me avisan, así yo los acepto, porque yo dejo de ver esa parte ahora, ¿sí? ¿Se ve bien ahí, chicos? Sí, se ve bien. Sí, profe. Buen día. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, chicos, yo necesito que ustedes participen, ¿sí? Yo les voy a pedir que habiliten los micrófonos y que vayan participando. Este es el momento de equivocarnos, ¿sí? Acá nos podemos equivocar. En el parcial no nos podemos equivocar, ¿sí? Así que si nos equivocamos acá al responder, bienvenida a esa equivocación, porque de ese error nos vamos a acordar siempre, ¿sí? Y es un momento más para aprender, ¿sí? Pero yo necesito que ustedes participen, ¿sí? Yo hice un PowerPoint con una serie de ejercicios similares a los del parcial, relacionados a este tema, y que se contesta como verdadero o como falso, ¿sí? Yo voy a ir leyendo, lo voy a leer otra vez para que lo pensemos,
¿sí? Y ahí decimos si es verdadero o es falso. Si yo voy a preguntar, si alguien puso si es verdadero, me dicen sí, profe. Si alguien puso que es falso, me dicen yo, profe. ¿Sí? Y después lo analizamos en conjunto, por qué es verdadero o por qué es falso. ¿Sí? Pero esto no lleva nota, son tantos que yo no sé el nombre de ustedes, entonces yo no voy anotando, contesto mal, así que ustedes eso no se preocupen, ¿sí? Pero sepan que este es el momento de poder equivocarnos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí, profe. ¿podrías aceptarme? Porque veo que estoy de la compu ahora, por favor. Ah, bueno. Bien, ahí seguimos. Bien. Bueno, ahí comenzamos, ¿eh? Esperen, chicos, disculpen, pero estoy admitiendo a los compañeros que faltan, ¿sí? Bien, vamos al primero, chicos, ¿sí? Fíjense, leamos con atención. Dice, la homeostasis es la condición de equilibrio del medio interno y es un proceso estático. La homeostasis se mantiene controlada gracias a los sistemas de retroalimentación, ¿sí? Los cuales pueden ser negativos o positivos. La respuesta de un sistema de retroalimentación negativo refuerza o intensifica el estímulo original. Entonces, vamos otra vez. La homeostasis es la condición de equilibrio del medio interno y es un proceso estático. La homeostasis se mantiene controlada gracias a los sistemas de retroalimentación, los cuales pueden ser negativos o positivos. La respuesta de un sistema de retroalimentación negativo refuerza o intensifica el estímulo original. Falsa. Es falsa porque es un Prima falsa. digo por qué. A ver, ya sabemos que hay gente que puso que es falsa, ¿sí? ¿Hay alguien que puso que es verdadero? Sin miedo, chicos, ¿eh? Así la podemos analizar. Así nos sacamos la duda. ¿Alguien puso que es verdadero? Yo puse que es verdadero, profe. Bien. También. Bien, entonces tenemos dos grupos, ¿sí? También. Tenemos un grupo que puso que es verdadero y otro grupo que puso que es falso, ¿sí? Vamos a analizarlo, ¿sí? A ver, la homeostasis, ¿sí? Es la condición de equilibrio del medio interno. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Hasta ahí sí. Sí. Hasta ahí sí. vamos bien, ¿no? Homeostasis, homio, igual, ¿sí? La homeostasis es la condición de equilibrio del medio interno. Y dice, y es un proceso estático. ¿La homeostasis es un proceso estático o dinámico? Dinámico. Dinámico. Es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Nada es estático en el organismo, ¿sí? Todo es muy dinámico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, comemos algo dulce, sube la glucemia, entonces se ponen en funcionamiento mecanismos compensatorios que van a hacer disminuir esa glucemia, para mantenerla en el equilibrio, ¿sí? Eso es un ejemplo. Entonces ahí sabemos que no es un proceso estático, sino dinámico. Entonces esa es lo primero que nos hace decir que esta frase es falsa,
¿sí? La homeostasis es una condición de equilibrio del medio interno, pero justamente se da por un proceso dinámico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. La homeostasis, seguimos, la homeostasis se mantiene controlada gracias a los sistemas de retroalimentación, los cuales pueden ser negativos o positivos. Esa segunda parte, También está bien eso. Está Está bien. bien. Sí. ¿alguien tiene dudas con esa parte? Estos mecanismos, ¿sí?, de equilibrio del medio interno se regulan gracias a los sistemas de retroalimentación, ¿sí? Que los sistemas de retroalimentación sabemos que son dos, ¿sí? Pueden ser negativos o positivos. Los dos tienen respuestas distintas, ¿sí? Fíjense, seguimos con la oración. La respuesta de un sistema de retroalimentación negativo refuerza o intensifica el estímulo original. La que refuerza e identifica Falso. es la positiva. Claro, es falso esa parte. Bien, esa parte también es falsa, como bien dicen los compañeros, ¿sí? Los sistemas de retroalimentación positivos son los que refuerzan o intensifican el estímulo original. ¿Sí? Los sistemas de retroalimentación negativos hacen justamente lo contrario, ¿sí? La respuesta de los sistemas de retroalimentación negativo revierten el estímulo original. ¿Sí? Por ejemplo, si seguimos con esto de el aumento de la glucemia, ¿sí? El aumento del azúcar en sangre. Comemos un pedazo de torta, por ejemplo, nos sube, ¿sí?, la glucemia, la concentración de azúcar en sangre, en un primer momento, ¿no? Bien, el organismo pone en funcionamiento un mecanismo de retroalimentación negativo, ¿para qué? Para revertir esta situación y disminuir los niveles de glucemia en sangre, ¿sí? Entonces eso está mediado por un sistema de retroalimentación negativo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. El libro da un ejemplo muy fácil de comprender de un sistema de retroalimentación positivo que es en el trabajo de parto. ¿Lo pudieron leer? Sí. ¿Sí? Ese es un sistema de retroalimentación positivo muy fácil de comprender, ¿sí? Y en donde se ve claramente que la respuesta de ese sistema de retroalimentación positivo refuerza o intensifica, acrecienta el estímulo original, ¿sí? Las personas los compañeros que pusieron que este inciso era verdadero, ¿pudieron comprender por qué es falso? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Vieron, chicos, que uno lamentablemente que tiene que jugar un poquito con las palabras. Vieron que esto comienza igual como está en el libro, como está en el PowerPoint y como se los explico. Entonces uno lee la primera parte y ya piensa, ah, es verdadero. Pero no, nos tenemos que tomar un tiempo y tenemos que leer detenidamente todo el enunciado, porque puede ser que la primera parte sea verdadera y en la segunda tenga algo falso como esta. ¿Sí? Entonces eso hace que todo sea falso. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, seguimos con la siguiente. Yo estos chicos se los voy a subir, así que no gasten tiempo en estar copiando, porque yo hoy, apenas terminemos, yo se los subo al Drive, así lo pueden tener. ¿Sí? Bien, seguimos. Profe, La una siguiente. pregunta, disculpe. Sí. ¿Va a subir la clase completa o con su voz también o va a subir el Power nada más? Ah, no lo empecé a grabar, chicos, solamente el Power. Pero vayan copiando ustedes las respuestas. La primera que vimos es falsa. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Vayan copiando las respuestas. La primera es falsa. ¿Sí? Bien.
La segunda, fíjense, dice, en la posición anatómica, la persona se encuentra de pie, de frente al observador, con la cabeza hacia adelante, pies dirigidos hacia adelante, y los miembros superiores a los costados con las palmas de las manos hacia adelante. Hasta ahí, ¿cómo estamos, chicos? Ahí verdadero. Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Hasta ahí verdadero, seguimos. Es por esto que se la considera la posición a 0 grados. ¿Podemos decir que es verdadero o que es falso este enunciado? ¿Verdadero? Bien, tenemos ya una compañera que contestó que es verdadero. ¿Alguien más puso que es verdadero? Lo de 0 grado en realidad no tengo idea, pero Lo de 0 grados no Sí, yo era. lo mismo, lo de 0 grados no sé, pero para mí es verdadero. Yo también estoy en lo mismo. Estamos todos en la misma. ¿Alguien misma. puso que es falso, chicos? yo, la otra posición no era la de 0 grado. Fundamental. ¿Cómo? Yo tenía notado que la fundamental era la de 0 grados. Bien, Claro, bien. Eso es lo correcto, chicos. Este enunciado también es falso, ¿sí? Fíjense qué tramposo. Toda la primera parte es verdadero y a lo último nos pone algo que nos hace dudar y eso es la trampa, ¿sí? Fíjense, hay que leer con detenimiento, ¿sí? Entonces, empecemos otra vez, así comprendemos bien el enunciado. Dice, en la posición anatómica, sabemos que hay dos tipos de posiciones, ¿verdad? Una es la anatómica y la otra... La fundamental. La fundamental, ¿bien? La que a nosotros nos interesa, ¿sí? En el campo de la salud, es la posición anatómica, porque siempre vamos a describir a la persona imaginándola que se encuentra en la posición anatómica, ¿sí? Entonces, en la posición anatómica, la persona se encuentra de pie, de frente al observador, con la cabeza hacia adelante, los pies dirigidos hacia adelante y los miembros superiores a los costados con las palmas de las manos hacia adelante. Toda esa parte es verdadera, ¿sí? Describe bien la posición anatómica. Ahora, ¿dónde está la trampa? Fíjense, dice, es por esto que se la considera la posición a 0 grados. Ahí está el error. La posición anatómica no está a 0 grados. La posición que está a 0 grados es la posición fundamental. ¿Y qué quiere decir esto que está a 0 grados? Que no hay movimiento en esa posición. La posición anatómica, perdón, la posición fundamental, la gran diferencia que tiene con la posición anatómica es que las palmas de las manos están dirigidas hacia el lateral del cuerpo. No están las palmas de las manos dirigidas hacia adelante. ¿Sí? Cuando yo quiero dirigir las palmas de las manos hacia adelante, fíjense que realizo dos tipos de movimiento. Primero, una rotación de la articulación del codo, y segundo, una abducción del dedo pulgar, para dejar la palma de la mano dirigida hacia adelante. Entonces ahí dejo de estar a 0 grados. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Entonces, Sí, la profe. posición fundamental es la posición que está a 0 grados, es decir, donde no se realiza ningún tipo de movimiento. En cambio, en la posición anatómica, ¿sí? La persona realiza movimiento. Dos tipos de movimiento. Una rotación externa en la articulación del antebrazo sobre la articulación del codo y una abducción del dedo pulgar. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, ¿sabe que la segunda... Sí, hay una chica que está en sala de espera? listo. Ahí está, gracias. Entonces, la segunda también es falsa. ¿Sí? ¿Todos entendieron, chicos? Sí, profe. Seguimos.
Bien. La siguiente, fíjense lo que dice. El plano sagital es un plano vertical que divide imaginariamente el cuerpo humano en dos mitades iguales, una derecha y otra izquierda. El plano sagital es un plano vertical que divide imaginariamente el cuerpo humano en dos mitades iguales, una derecha y otra izquierda. Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. Esta es verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. Bien. Ya tenemos compañeros que dijeron que es verdadero. ¿Alguien dice que es falso? Yo también verdadero. ¿Cómo? Yo también verdadero. ¿Todo es verdadero? Bien, es verdadera, ¿sí? El plano sagital es un plano vertical, ¿sí? Que divide imaginariamente el cuerpo humano en dos mitades, una derecha y otra izquierda. ¿Qué plano es ese plano que también es un plano vertical, pero que divide imaginariamente el cuerpo humano en una mitad ventral y una mitad dorsal? El plano frontal, profe, ¿no? ¿Frontal o como también, cómo se llama? El Coronal. Coronal. Bien, ¿sí? Ese es otro plano, ¿sí? Vieron que los sinónimos son anterior, posterior, ventral, dorsal, ¿sí? De esa manera lo pueden encontrar en la bibliografía. Después, tenemos un plano horizontal que también divide el cuerpo en dos mitades, una superior y otra inferior, o una parte cefálica y otra caudal. ¿Qué plano es? el transverso. El transverso, ¿sí? ¿Y cuál es ese plano, ¿sí? Que no está sobre la línea media y que divide en dos partes el cuerpo, en dos partes desiguales, en una derecha y en otra izquierda? ¿Qué plano es? Oblicuo. Oblicuo. Sagital. No, el oblicuo no. ¿El parasagital? Es el parasagital, ¿sí? El parasagital. El parasagital es un plano vertical también, que divide el cuerpo humano en dos mitades, pero ya no iguales como el sagital, sino desiguales, ¿sí? Por ejemplo, un corte así es un corte sagital que divide el cuerpo humano en dos mitades, una parte derecha y una parte izquierda. Ahora, si yo quiero hacer un corte acá, sobre la articulación del hombro, ¿sí? Este es un corte parasagital. ¿Por qué? Porque no está sobre la línea media. La línea media está acá, pero divide en dos mitades el cuerpo, dos mitades desiguales, ¿sí? Una mitad derecha y una mitad izquierda. Ese es el plano parasagital. ¿Estamos? Sí, profe. ¿A alguien le quedó dudas con esto? Bien, seguimos. Bien, fíjense. Este ejercicio. ¿Cuál es el sinónimo de superior, chicos? Inferior. ¿Cefálico? No. No, el sinónimo, ¿sí? O sea, algo que se puede decir con de la misma manera, pero con otra Arriba. palabra. Ahí va. Cefálico. Arriba. Craneal. Cefálico. Cefálico, craneal, ¿sí? El arriba como que no lo utilizamos en el lenguaje anatómico, ¿sí? Cuando nos queremos referir a algo que está arriba, ¿sí? No vamos a decir arriba, sino que vamos a decir algo que es superior, algo que es cefálico, ¿sí? Algo craneal, sin referirnos al cerebro, porque por ahí podemos decir algo que está en una ubicación craneal o cefálica, y no nos estamos refiriendo a alguna estructura del cerebro, ¿sí? Pero sepan que son sinónimos de superior, ¿sí? Bien, de caudal, Inferior. inferior, de ventral, Anterior. Anterior.
Posterior, Dorsal. dorsal, ¿sí? Bien. Y cuando decimos que algo es proximal, ¿qué estamos diciendo? Algo que está cercano, algo que está alejado, Cercano. cercano a un punto de origen, ¿sí? Siempre que hablamos de proximal o ¿Cerca del distal, tronco o de la extremidad? claro, del punto de origen, ¿sí? Del punto de origen. Por ejemplo, si nos estamos refiriendo a una extremidad, nos vamos a referir, el punto de origen del miembro superior es la articulación, ¿sí? Del hombro, ¿sí? Ese es el punto de origen. ¿Sí? Siempre tomando como referencia al punto de origen, hacemos alusión a si algo es proximal o distal. ¿Y distal qué hacemos referencia cuando decimos que algo es distal? Algo que se aleja del punto de origen. Bien. Perfecto. Bien. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con alguna palabrita de estas? Vieron que es todo un lenguaje nuevo, ¿sí? Pero a medida que van leyendo, que van estudiando, lo van Por ahora incorporando de no, a tengo poco. que seguir practicando nomás. Sí. La ventral me podrá decir. La ventral, sí. Cuando nosotros decimos que algo es ventral, estamos diciendo que algo es anterior, ¿sí? Lo contrario a ventral es dorsal. Un sinónimo de ventral es anterior, ¿sí? Lo contrario a ventral es dorsal. Por ejemplo, vieron que las cavidades corporales las podemos clasificar en dos, ¿sí? Las cavidades corporales ventrales y las cavidades corporales dorsales. Las cavidades corporales dorsales involucran a el cráneo y la médula espinal, ¿sí? Eso porque está por detrás dorsal, y las cavidades corporales ventrales, que están por delante, ¿sí? Tenemos la cavidad torácica y la abdominopélvica, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, Perfecto, Sí. profe. Gracias. ¿me podría decir la de superior? La de superior, bien. Cuando nosotros decimos que algo es superior, estamos diciendo algo que es cefálico, algo que está más hacia arriba. El hacia arriba como que no lo utilizamos, ¿sí? Pero sepan que el sinónimo de arriba, ¿sí? Es superior, ¿sí? O cefálico o caudal. ¿Esto por qué, chicos? Porque la cabeza está arriba, entonces nosotros decimos que algo está por arriba de tal cosa, siempre de un punto de origen, ¿sí? Entonces por eso utilizamos, ¿sí? Estas palabritas, superior, cefálico, algo que es craneal, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando ustedes tengan las prácticas y tengan que ir a hacer un examen físico, el profesor les va a decir que el examen físico lo tienen que hacer céfalo-caudal. ¿Qué quiere? ¿Por dónde van a empezar a hacer el examen físico? ¿Por el estetoscopio? ¿Van a agarrar el esteto y van a empezar a escuchar los pulmones? No. El examen es céfalo-caudal. Van a empezar por la cabeza y de ahí se van a dirigir hacia la parte caudal de la persona. ¿Se entiende? Sí. Sí. Profe, ¿puede decir lo que era caudal, por favor? Caudal es lo contrario a cefálico, ¿sí? Cefálico dijimos que era superior. Entonces caudal es inferior. Es alejado del punto de origen. Es el punto más alejado del punto de origen. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Fíjense, la tráquea es anterior al esófago. La tráquea es anterior al esófago. ¿Verdadero, falso?
¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Una pregunta. Sin miedo, chicos, si acá nos podemos equivocar, no pasa nada. Bien, tenemos una compañera que dice que es falso, otras que dijeron que es verdadero. Verdadero, profe. Es verdadero, en el libro te lo muestra en la imagen. Verdadero. Bien, chicos, fíjense. Nosotros ya sabemos que anterior es algo que es ventral, que está por delante, ¿sí? Que es anterior, ¿sí? Y acá nos está dando dos estructuras anatómicas de referencia. Por un lado la tráquea y por otro lado el esófago. Si ustedes se toca algo, si nos está diciendo algo que es anterior, yo me toco acá. ¿Qué estoy tocando acá? ¿Esto qué es? ¿La tráquea o el esófago? La tráquea. La tráquea. La ¿sí? tráquea. Entonces, el esófago está por detrás, ¿sí? Porque lo primero que toco es la tráquea, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el enunciado? La tráquea es anterior al esófago. Este enunciado es verdadero, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien. Fíjense el siguiente. El colon ascendente y el hígado son órganos ipsilaterales. Profe, disculpe que lo moleste. Yo tengo una duda sobre eso. Sí, sobre el anterior, el de la tráquea. No, este. Cuando dice el colon ascendente y el colon descendente. Sí. ¿Cuál es tu duda? Esa. Cuando dice colon ascendente y colon descendente. Bien. Todavía no llegamos al sistema en donde vamos a ver todas las partes anatómicas de los intestinos y de todo eso, pero ustedes a grandes rasgos tienen que saber que el colon se divide en diferentes partes dependiendo a dónde va, ¿sí? En la parte del abdomen que va, ¿sí? Entonces vamos a tener que de la parte derecha de la persona tenemos el colon ascendente. ¿Por qué? Porque nace en la fosa ilíaca derecha, ahí nace el colon ascendente, y tiene una dirección hacia arriba, ¿sí? una dirección cefálica, por eso es colon ascendente, luego gira, ¿sí? Luego gira, y tenemos el colon transverso, luego gira y toma una dirección hacia abajo nuevamente, hacia la fosa ilíaca izquierda, y ahí es colon descendente. ¿Sí? Entonces Bien, tenemos, profe. del Muchísimas gracias. lado derecho vamos a tener el colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Es ¿Sí? verdadero. Esta es la parte derecha de la persona y esta es la parte izquierda. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente. ¿Sí? Y después continúa la última parte hasta conectarse con el ano, ¿sí? Pero bueno, eso después lo vamos a ver bien. A grandes rasgos, para poder contestar esto, sepan eso nada más, ¿sí? Del lado derecho vamos a tener el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, del lado izquierdo, ¿sí? Muchas gracias, profe, por liberarme esa duda. Bien, entonces, fíjense el enunciado lo que dice. El colon ascendente y el hígado son órganos ipsilaterales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. ¿Alguien dice que es falso? ¿No es la vesícula biliar, profe? ¿Y el colon ascendente? ¿Ipsilaterales? Acá, si yo hubiese puesto la vesícula biliar, eso sería como otra estructura anatómica para poder comparar con el hígado, pero yo les puse acá el colon ascendente. A ver, vamos a desglosarlo. ¿Alguien puso que es falso?
Para mí es falso. Bien. Bueno, vamos a analizarlo, ¿sí? Entonces, por un lado, sabemos ahora que el colon ascendente está en la parte derecha de la persona, ¿sí? El hígado, ¿está en la parte derecha o en la parte izquierda? En la derecha. En la derecha también, ¿sí? ¿Y qué me quiere decir este concepto de ipsilateral? ¿Qué quiere decir? Si están los dos a la derecha. Del mismo órgano. ¿Cómo? Están ubicados en del mismo lado. Bien, esa es la mismo respuesta, ¿sí? cuerpo que la otra. Ipsilateral hace alusión a que dos estructuras están en un mismo lado, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, pero dos estructuras que estoy comparando están del mismo lado, ¿sí? Por ejemplo, el colon ascendente que está del lado derecho, ¿sí? Y el hígado también está del lado derecho, entonces los dos son órganos ipsilateral porque están en el mismo lado, en el lado derecho en este caso. ¿Sí? El colon descendente está del lado izquierdo y el vaso, por ejemplo, son órganos ipsilaterales, porque los dos se encuentran del lado izquierdo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Seguimos. No me di cuenta, ya le respondí. El vaso es un órgano contralateral al colon descendente. El vaso es un órgano contralateral al colon descendente. Falso. Falso. Falso, profe. Falso. ¿Sí? ¿Alguien puso que es verdadero? Todo falso. Buenísimo. La respuesta Profe. correcta. Sí. Buen día, yo recién entro a la clase. ¿Ese trabajo dónde está? No, este trabajo es un repaso. No está en ningún lado. Cuando termine la clase, yo lo voy a subir al Drive para que ustedes lo puedan descargar. Ah, buenísimo, gracias. El vaso, que está del lado izquierdo, ¿sí? Es un órgano contralateral al colon descendente. Nosotros ya sabemos que el colon descendente también está del lado izquierdo. Entonces el vaso y el colon descendente no son órganos contralaterales. Porque ¿qué me dice la palabra contralateral? Me dice que están ubicados en laterales distintos, ¿sí? Un ejemplo sería, el vaso es un órgano contralateral al hígado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vaso está del lado izquierdo y el hígado está del lado derecho. O los pulmones son órganos contralaterales, ¿sí? Uno está del lado derecho y el otro está del lado izquierdo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. Los pulmones son dorsales respecto a la columna vertebral. Los pulmones son órganos dorsales respecto a la columna vertebral. Falso. 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 Sí, es falso. 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 ¿Por qué es falso? Porque estarían adelante los Porque, pulmones. claro. Porque están de manera anterior a la columna. Perfecto, ¿sí? Fíjense cómo ya se van apropiando de este vocabulario nuevo que estamos aprendiendo en morfofisiología, ¿sí? Los pulmones son órganos dorsales, ¿sí? Respecto a la columna vertebral. No, los pulmones son ventrales, ¿sí? A la columna vertebral, ¿sí? Porque lo que tenemos más atrás es la columna vertebral y por delante están los pulmones. ¿Estamos? Bien, seguimos. La cavidad pleural
es un espacio real, ya que el espacio generado por las pleuras se encuentra lleno de líquido, el líquido pleural. La cavidad pleural es un espacio real, ya que el espacio generado por las pleuras se encuentra lleno de líquido, el líquido pleural. Todavía no vemos sistema respiratorio, pero ustedes sepan simplemente que los pulmones se encuentran rodeados de unas membranas, ¿sí? Dos tipos de membranas. Una, que esas membranas las vamos a llamar pleuras, ¿sí? Cada pulmón tiene dos pleuras, una pleura visceral que está en contacto, está pegada al pulmón, y una pleura parietal que está por afuera de la pleura visceral. Entre esas dos pleuras hay un espacio, ¿sí? Y fíjense lo que me dice acá, que la cavidad pleural, ese espacio se la llama cavidad pleural, es un espacio real, ¿sí? Ya que el espacio generado por las pleuras se encuentra lleno de líquido, el líquido pleural. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Para mí es falso. ¿No es un espacio Bien. virtual? Es falso. Claro, es un espacio Falso, virtual. Bien, muy bien, como dicen acá los compañeros, ¿sí? Esto es falso, ¿sí? Fíjense lo capcioso de la pregunta, ¿sí? Lo único que está mal de todo este enunciado es la palabra real, ahí debería decir virtual, ¿sí? ¿Cuándo llamamos a un espacio real y cuándo llamamos a un espacio virtual? Llamamos a un espacio real cuando el espacio realmente existe, no está ocupado por nada, hay un espacio, ¿sí? En cambio, llamamos a un espacio virtual justamente cuando ese espacio, esa cavidad, está ocupada por algún tipo de sustancia, algún tipo de líquido, en este caso líquido pleural, ¿sí? Entonces, este enunciado es falso. ¿Por qué? Porque la cavidad pleural es un espacio virtual, ya que ese espacio generado por las pleuras se encuentra lleno de líquido, el líquido pleural. Lo mismo ocurre con la cavidad pericárdica, por ejemplo, ¿sí? En donde se aloja el corazón, ¿sí? Esa cavidad, la cavidad pericárdica, es un espacio virtual también, ya que el espacio generado, ¿sí? Por esas membranas que rodean el corazón, se encuentran llenas de líquido, que es el líquido pericárdico, ¿sí? La función, ese líquido va a tener una función, justamente la de lubricar y permitir el deslizamiento de una membrana sobre la otra, ¿sí? Nosotros sabemos que tanto los pulmones como el corazón son órganos que se expanden y se contraen, ¿sí? En los pulmones, en el caso de la ventilación, porque se llenan de aire, y cuando exhalamos sacan todo ese aire, y en el caso del corazón por la sístole y por la diástole, ¿sí? Entonces esas membranas tienen que tener este líquido que permita el deslizamiento de una sobre la otra, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Seguimos. Fíjense lo que dice. La cavidad dorsal es la cavidad más grande y se divide en la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. La cavidad dorsal es la cavidad más grande y se divide en la cavidad torácica, cavidad abdominal y cavidad pélvica. ¿Verdadero o falso? Falsa porque es Es la... falso, sería la cavidad ventral esa. La cavidad ventral. Bien, ¿alguien puso que esto es verdadero? Todo falso. Bien, la respuesta correcta es la B, falso, ¿sí? La cavidad dorsal, ¿sí? Es la cavidad más pequeña de esta división de cavidades, ¿sí? Y se divide en la cavidad craneal y la cavidad medular o vertebral, ¿sí? La cavidad dorsal. La cavidad ventral, ¿sí? Es la cavidad más grande y que se divide en la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica.
o cavidad abdominopélvica. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Fíjense esta, ¿sí? La cavidad torácica alberga a las cavidades mediastínica, pericárdica y pleural. La cavidad torácica, ¿sí?, alberga a las cavidades mediastínica, pericárdica y pleural. Verdadero. Verdadero. ¿Alguien puso que es falso? ¿Todos verdaderos? Chicos, están de 10 para el examen, ¿eh? Ya les voy diciendo. La cavidad torácica alberga a las cavidades mediastínica, ¿sí?, pericárdica y pleural. Todas esas cavidades están dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Entonces estamos hablando de la cavidad ventral. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, seguimos. División topográfica del cuerpo, ¿sí? El brazo, ¿sí?, es distal al antebrazo. ¿Falso? Falso me parece. El Bueno, brazo es distal al antebrazo. Verdadero. Falso. Bueno, falso y verdadero, ¿sí? El enunciado me está hablando de miembro superior. ¿Cómo se divide el miembro superior? ¿Cuál es el punto de origen del miembro superior? Empieza en el hombro. En la articulación del en la- hombro. Si ese la es el punto de articulación origen. del hombro. Entonces, a partir de ahí, vamos a comparar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Articulación del hombro. ¿Qué sigue? ¿Qué es esta parte? De la articulación del hombro a la articulación del codo. ¿Cómo llamamos esta parte? Brazo. De la articulación del codo a la articulación de la muñeca. ¿Cómo llamamos esta parte? Antebrazo. Antebrazo. Bien, ¿y cómo dividimos la mano? Esta parte, Carpo, metacarpo, dedos o falanges. Bueno, y falanges, ¿sí? Carpo, metacarpo y falanges. No se lo confundan con tarso, metatarso y falanges. El tarso, metatarso y Eso es falange del pie. es la división topográfica del pie. ¿Se entiende? Entonces me dice que el brazo, o sea que se está refiriendo a esta parte, el brazo es distal al antebrazo. Es distal al antebrazo. ¿Qué les parece? Que es falso. Es falso. Proximal, ¿no? Es proximal. Es proximal, El brazo es Ah. proximal al antebrazo, porque tomamos como punto de referencia el punto de origen. El brazo es proximal al antebrazo. El brazo está más cercano al punto de origen que el antebrazo. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir. ¿Sí? El antebrazo es distal al brazo, pero no el brazo al antebrazo. ¿Se entiende? Esto es un poquito como para que sepamos diferenciar bien que cuando decimos brazo, no nos referimos a todo el miembro superior, nos referimos a una parte específica. Lo mismo que cuando decimos, no sé, pierna. La pierna no es todo el miembro inferior. Primero nace el muslo, la articulación de la rodilla, ¿sí? Luego tenemos la pierna, la articulación del tobillo, el pie, con sus tres partes, tarso, metatarso y falanges, y demás. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Eso ténganlo siempre presente, chicos, porque cuando uno les pone brazo, le pone muslo, le pone pierna, sepan que uno se está refiriendo a una zona específica del cuerpo, ¿sí? No a todo el miembro superior o a todo el miembro inferior,
Si yo me quiero referir a todo el miembro superior o todo el miembro inferior, les voy a poner miembro superior o miembro inferior. Pero si uno pone una palabra, está describiendo una parte específica del cuerpo humano. Y para eso está la división topográfica del cuerpo. ¿Sí? Bien, seguimos. Y ya vamos terminando, chicos, ¿eh? No queda mucho. El mesogastrio, ¿sí? El mesogastrio es la región en donde se encuentra el estómago. El mesogastrio es la región en donde se encuentra el estómago. ¿Verdadero o falso? Falso, porque el epigastrio no es donde se encuentra el estómago. Bien. Es falso, chicos, ¿sí? ¿Cómo podemos dividir topográficamente el abdomen? A través de 4 líneas imaginarias, 2 verticales y 2 horizontales, ¿sí? Las 2 líneas verticales nacen de la línea media clavicular, es decir, que buscamos la clavícula, la mitad de ese huesito, ¿sí? Desde esa mitad hacia abajo, una línea imaginaria en ambos lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se extienden 2 líneas imaginarias hacia abajo, ¿sí? Verticales, ¿sí? Y las 2 líneas horizontales van a ser sobre el reborde costal inferior, una línea horizontal, y la otra sobre la cresta ilíaca, ¿sí? De un lado al otro. Esas son las 2 líneas horizontales. De esa manera, todo el abdomen nos va a quedar dividido imaginariamente en 9 cuadrantes. 3 superiores, 3 medios y 3 inferiores. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Empecemos por los superiores. ¿Cómo se llama el cuadrante superior derecho? Hipocondrio. El hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. ¿Cuál es su cuadrante contralateral? El hipocondrio izquierdo. El hipocondrio izquierdo. ¿Que dónde está? ¿Qué cuadrante sería? El cuadrante superior izquierdo. Entre estos 2 cuadrantes me queda uno. ¿Cómo se llama? El epigastrio. Epigastrio. Bien, ¿sí? Por debajo del hipocondrio derecho, ¿qué cuadrante tenemos? Flanco derecho. Flanco derecho, bien. ¿El contralateral cuál sería? El izquierdo. El flanco izquierdo. El flanco izquierdo, ¿sí? No es franco, sino es flanco, ¿sí? Flanco izquierdo. Entre los 2 flancos, ¿qué cuadrante tenemos? Mesogástrico. El mesogastrio, ¿sí? O también, ¿cómo se lo llama? Que por ahí capaz que lo han leído así, como región. Umbilical. Bien, ¿sí? Por debajo del flanco derecho, ¿qué cuadrante tenemos? La fosa ilíaca. ¿Fosa ilíaca qué? Derecho. Derecha. ¿Y la contralateral? Fosa ilíaca izquierda. Bien. ¿Y entre estos 2, entre las 2 fosas ilíacas, qué cuadrante tenemos? Hipogastrio. No sé. ¿Cómo? El hipogastrio. Bien, ¿sí? O también, ¿cómo se la región? No me acuerdo.
púbica Pélvica. también por ahí la llama, ¿sí? En alguna bibliografía. ¿Sí? Bien. Perdón, profe, ¿cómo se la llama? No escuché. Región púbica también. ¿Sí? Ah, bien. Así también lo pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, el mesogastrio está en la región, el estómago está en el mesogastrio, en la región umbilical. No. No, entonces No, este profe. enunciado es falso. ¿Sí? Bien, chicos. Volvemos. Esa es la serie de ejercicios que yo les había preparado. ¿Sí? Fíjense que esta primera parte es más que nada para apropiarse de terminología, ¿sí? ¿Qué es superior, qué es cefálico, inferior, caudal, proximal, dorsal, ventral? Toda esa, es más que nada, por eso es generalidades, ¿sí? Es una parte más bien sencilla de Morfo, ¿sí? Esta primera parte. Ahora en las próximas clases se va complejizando un poquito, ¿sí? Y es importante que estos temas que vimos recién estén bien estudiados y bien aprendidos, ¿sí? ¿Alguien le quedó alguna duda de esto que acabamos de ver? Yo Por tengo ahora una... No, profe. No, profe. A ver, una compañera dijo que sí, a ver. No, pero no es sobre esto. Quería saber si hay alguna fecha ya ¿De qué? de parcial. ¿Sí? La dijimos en la primera clase. ¿Cuándo es, chicos, la clase, Ya el parcial? ¿Cómo? Yo ni El estuve en 13. la primera clase. ¿Cuándo le pueden decir a la compañera? El 13 de junio. El Ay, 13, gracias. ¿sí? 13 de junio. Falta todavía, pero les vuelvo a decir, no se queden porque después no se puede aprender todo, ¿sí? En una semana. Entonces es importante que vayan al día. Entonces, chicos, a ver. Tienen Profe, que me pregunto, Sí. ¿hay guías de esta materia? Hay guías de esta materia, sí. ¿No has logrado bajar ninguna todavía? No, ninguna, por eso pregunto. En el grupo está. ¿Cómo? La van a subir en el grupo. Sí, hay guías, Eli, ¿sí? Te tenés que meter a PETCO, a la página de Morfo, ahí hay un link que te lleva al drive de la materia, y ahí podés ver, en cada unidad vamos colgando los PowerPoint locutados y las guías de estudio. Las guías de estudio no tienen carácter obligatorio, ¿sí? Pero es importante que ustedes las hagan porque es una aproximación a lo que va a ser el parcial. No, comprate una crema ácida. Profe, ¿puedo hacer Dale, una gracias, profe. consulta? Sí. Esa, lo que son las guías esas que hay, ¿esas les sirven para ir estudiando? Todo sirve. Claro, porque Todo sirve. Los PowerPoint, las guías de estudio, estas clases que tenemos programadas, las guías de autoevaluación. Chicos, las guías de autoevaluación del libro, yo les recomiendo, creo que se los dije en la primera clase, pero yo les recomiendo que las hagan porque muchos... ¿puedo apagar el micrófono a la persona esa porque no escucho? Eli, ¿podés apagar el...? A ver, yo se lo desactivo. Ahí está. Por favor. Yo se lo desactivé. Yo les decía que las guías de autoevaluación que están en el libro, al finalizar cada capítulo que vamos viendo del libro, hay una guía de autoevaluación. Yo les recomiendo que ustedes la completen esa guía, porque muchos de los ejercicios que se piden en el parcial salen de las guías de autoevaluación. ¿Sí? Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Profe, ¿cuándo sería la próxima clase? ¿Cómo? ¿Cuándo sería la próxima clase? A ver. Déjame que me fijo acá.
Ay, no me deja salir. A ver, espera que me fijo en el celu que tengo el cronograma. Y te contesto enseguida. ¿La clase la grabó? No, no grabé la clase, chicos, pero les voy a subir el Power y ustedes en el grupo que tienen, si tienen algún grupo, suban 1 falso, 2 falso, 3 verdadero y así, entonces ya todos saben. A ver, acá tengo el diagrama, ahí les digo. Lo próximo que sigue, chicos, que hoy es lunes. El jueves 14, ¿sí? Se les va a subir sistema esquelético, ¿sí? El 14 y el 18 van a trabajar con sistema esquelético, ¿sí? El 21 y el 25 de abril van a trabajar con sistema muscular. El 2 de mayo van a ver articulaciones. Y ahí, y el 28 de abril tienen la clase por Zoom, una clase así a través de ejercicios, donde van a ver sistema esquelético y sistema muscular, con la profesora Marcela y la profesora Paola. ¿Sí? Entonces, el 14 y el 18 van a ver sistema esquelético, el 21 y el 25 sistema muscular, y el 28 de abril van a tener la clase por Zoom, donde van a trabajar sobre el sistema esquelético y el sistema muscular. Para ese entonces ustedes ya habrán visto los PowerPoint locutados, habrán trabajado sobre las guías que les van a subir las profesoras, y yo les recomiendo que también hagan las guías de autoevaluación del libro. ¿Está, chicos? Sí. Terminado la clase de hoy, ¿sí? Vayan a estudiar para fundamentos. Les deseo todos los éxitos a cada uno de ustedes, a todos los que hayan estudiado, ¿sí? Y bueno, nos estamos comunicando a través del foro, ¿sí? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos, chicos.